En este video, vamos a adentrarnos en el mundo, a menudo confuso, de los métodos de análisis cualitativo. Vamos a explorar los 6 métodos más populares, uno por uno, para que puedas elegir la mejor opción para tu análisis de datos cualitativos. También cubriremos algunos consejos y trucos útiles, así como errores comunes que debes evitar cuando realices un análisis cualitativo. Así que prepárate un café, un té, lo que prefieras, y vamos a empezar. Hola, bienvenidos a Grad Coach TV, donde desmitificamos y simplificamos el, a veces, aparentemente extraño mundo de la investigación académica. Mi nombre es Emma, y hoy vamos a desmenuzar el, a veces intimidante, campo de los métodos de análisis de datos cualitativos. Eso sí que es un trabalenguas. Vamos a desglosar los métodos de análisis más populares uno por uno para que puedas abordar tu análisis con confianza y competencia, ya sea para una disertación, una tesis o prácticamente cualquier tipo de proyecto de investigación. Si eres nuevo aquí, asegúrate de darle clic al botón de suscribirte para ver más videos sobre todo lo relacionado con la investigación. Además, si buscas ayuda personalizada, revisa nuestros servicios de asesoría uno a uno, donde te acompañamos paso a paso en tu disertación, tesis o proyecto de investigación. Básicamente, es como tener a un profesor en tu bolsillo siempre que lo necesites. Ahora, si eso te interesa, puedes obtener más información y agendar una consulta gratuita con un asesor amigable en www.gradcoach.com. Muy bien, dejando eso de lado, vamos a empezar. Para entender el análisis de datos cualitativos, primero necesitamos entender qué son los datos cualitativos. Así que retrocedamos un poco y hagámonos la pregunta, ¿qué son exactamente los datos cualitativos? Bueno, los datos cualitativos se refieren básicamente a cualquier dato que no sea números. En otras palabras, no es información que se mide usando una escala fija o estadísticas o matemáticas complejas. Entonces, si no son números, ¿qué son? ¿Palabras? ¿Lo adivinaste? Bueno, a veces sí. Los datos cualitativos pueden, y a menudo lo hacen, tomar la forma de transcripciones de entrevistas, documentos y respuestas abiertas en encuestas, pero también pueden involucrar la interpretación de imágenes y videos. En otras palabras, los datos cualitativos no se limitan solo a datos basados en texto. Entonces, ¿en qué se diferencian de los datos cuantitativos? Bueno, en pocas palabras, la investigación cualitativa se enfoca en palabras, descripciones, conceptos o ideas, mientras que la investigación cuantitativa se centra en números y estadísticas. La investigación cualitativa investiga el lado más suave de las cosas para explorar y describir, mientras que la investigación cuantitativa se enfoca en los números duros para medir las diferencias entre variables y las relaciones entre ellas. Si te interesa aprender más sobre las diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo, tenemos una publicación detallada en el blog de GradCoach. Voy a dejar un enlace abajo. Ahora, quizá estés pensando, lo cualitativo probablemente es más fácil que lo cuantitativo, ¿no? Bueno, no exactamente. En muchos sentidos, los datos cualitativos pueden ser increíblemente desafiantes y consumir mucho tiempo al analizarlos e interpretarlos. Al final de tu fase de recolección de datos, que de por sí ya toma bastante tiempo, probablemente tendrás páginas y páginas de datos en texto o horas y horas de grabaciones de audio por revisar. Puede que tengas matices sutiles de interacciones o discusiones que han estado rondando en tu mente o que anotaste rápidamente en notas de campo desordenadas. Darle sentido a todo esto no es tarea fácil y no deberías subestimarlo. Así que, en resumen, el análisis cualitativo puede ser mucho trabajo. Pero no te estreses. En este video vamos a explorar el análisis de datos cualitativos, o QDA por sus siglas en inglés, revisando los 6 métodos de análisis más populares. Estos métodos de QDA pueden usarse tanto en datos primarios, es decir, datos que tú mismo has recolectado, como en datos secundarios, que son datos que ya han sido publicados por alguien más. Así que, sin más demora, vamos a empezar.
Bien, comencemos por hacer un resumen de los métodos de análisis y luego profundizaremos en los detalles de cada uno. Los 6 métodos de QDA más populares, o al menos los que más vemos en GrabCoach, son: número 1, análisis de contenido cualitativo; número 2, análisis narrativo; número 3, análisis del discurso; número 4, análisis temático; número 5, teoría fundamentada; y número 6, TIPA. Si todo eso suena a puro rollo, no te preocupes. Vamos a explorar cada uno de ellos en este video. ¡Vamos a ello! Primero tenemos un método de QDA llamado análisis de contenido cualitativo o simplemente análisis de contenido. El análisis de contenido es posiblemente el método de QDA más común y sencillo. En su nivel más básico, el análisis de contenido se utiliza para evaluar patrones dentro de un contenido, por ejemplo, palabras, frases o imágenes, o a través de múltiples piezas de contenido o fuentes de comunicación, como una colección de artículos de periódico o discursos políticos. Con el análisis de contenido podrías, por ejemplo, identificar la frecuencia con la que se comparte o se habla de una idea, como el número de veces que se menciona a una Kardashian en Twitter, o podrías identificar patrones de interpretaciones más profundas, por ejemplo, al identificar frases o palabras en folletos turísticos que destacan a la India como un país antiguo. Debido a que el análisis de contenido se puede utilizar de tantas maneras diferentes, es importante comenzar tu análisis con una pregunta y un objetivo muy específicos, o te perderás en la niebla. Con el análisis de contenido, agruparás grandes cantidades de texto en códigos, resumirás estos en categorías y posiblemente incluso tabularás los datos para calcular la frecuencia de ciertos conceptos o variables. Por esto, el análisis de contenido aporta un pequeño toque de pensamiento cuantitativo dentro de un método cualitativo. Naturalmente, aunque el análisis de contenido es ampliamente útil, no está exento de desventajas. Uno de los principales problemas del análisis de contenido es que puede ser muy tardado, ya que requiere mucha lectura y relectura del texto. Además, debido a su enfoque multidimensional en aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, a veces se le acusa de perder matices importantes en la comunicación. El análisis de contenido también tiende a concentrarse en un periodo de tiempo muy específico y no toma en cuenta lo que ocurrió antes o después de ese periodo. Sin embargo, esto no necesariamente es algo malo, solo es algo que debes tener en cuenta, así que considera estos factores si estás pensando en usar el análisis de contenido. Todos los métodos de análisis tienen sus desventajas, así que no te desanimes por esto. Solo tenlas presentes. Bien, ahora echemos un vistazo al siguiente método de QDA, el análisis narrativo. Ok, el siguiente en la lista es un método cualitativo muy poderoso llamado análisis narrativo. Como su nombre lo indica, el análisis narrativo se trata de escuchar a las personas contar historias y analizar lo que eso significa. Dado que las historias cumplen una función de ayudarnos a entender el mundo, podemos obtener información sobre las formas en que las personas enfrentan y comprenden la realidad al analizar sus historias y la manera en que las cuentan. Por ejemplo, podrías usar el análisis narrativo para explorar si la forma en que se dice algo es importante. Por ejemplo, la narrativa de un prisionero tratando de justificar su crimen podría brindar información sobre su visión del mundo y del sistema de justicia. De manera similar, analizar la forma en que los emprendedores hablan sobre las dificultades en sus carreras o los pacientes con cáncer cuentan historias de esperanza podría ofrecer valiosos conocimientos sobre su mentalidad y perspectivas. En otras palabras, el análisis narrativo consiste en prestar atención a las historias que la gente cuenta y, aún más importante, a la manera en que las cuentan. Por supuesto, el enfoque narrativo tiene sus debilidades, al igual que todos los métodos de análisis.
Por lo general, los tamaños de muestras son bastante pequeños debido al proceso tan laborioso de recopilar narrativas. Por esta razón, junto con la multitud de factores sociales y de estilo de vida que pueden influir en un sujeto, el análisis narrativo puede ser bastante difícil de reproducir en investigaciones posteriores. Esto significa que es difícil poner a prueba los hallazgos de algunas de estas investigaciones. De manera similar, el sesgo del investigador puede tener una fuerte influencia en los resultados aquí, así que debes ser especialmente cuidadoso con los posibles sesgos que puedes aportar a tu análisis al usar este método. No obstante, el análisis narrativo sigue siendo un método cualitativo muy útil, solo ten en cuenta estas limitaciones y procura no sacar conclusiones demasiado generales. Muy bien, ahora echemos un vistazo al siguiente método de análisis cualitativo de datos, el análisis del discurso. El número 3 en la lista es el análisis del discurso. Discurso es simplemente una palabra elegante para referirse al lenguaje escrito o hablado o a un debate. Así que el análisis del discurso trata de analizar el lenguaje dentro de su contexto social. En otras palabras, analizar el lenguaje como una conversación, un discurso, etc., dentro de la cultura y la sociedad en la que ocurre. Por ejemplo, podías analizar cómo un conserje le habla a un director general o cómo los políticos hablan sobre el terrorismo. Para comprender realmente estas conversaciones o discursos, la cultura y la historia de quienes participan en la comunicación son importantes. Por ejemplo, un conserje podría hablar de manera más informal con el director general en una empresa que enfatiza la igualdad entre los trabajadores. De manera similar, un político podría hablar más sobre el terrorismo si hubo un incidente terrorista reciente en el país. Así que, como puedes ver, al usar el análisis del discurso, puedes identificar cómo la cultura, la historia o las dinámicas de poder, por mencionar algunas, influyen en la manera en que se habla de ciertos conceptos. Por lo tanto, si los objetivos y metas de tu investigación implican comprender la cultura o las dinámicas de poder, el análisis del discurso puede ser un método muy poderoso. Debido a que existen muchas influencias sociales en la forma en que nos hablamos entre nosotros, el uso potencial del análisis del discurso es muy amplio. Por supuesto, esto también significa que es importante tener una pregunta de investigación o preguntas muy específicas en mente al analizar tus datos y buscar patrones y temas. De lo contrario, podrías terminar perdiéndote en un camino sin fin. El análisis del discurso también puede ser muy tardado, ya que necesitas muestrear los datos hasta llegar al punto de saturación. Es decir, hasta que no surja nueva información o ideas. Pero esto, por supuesto, es parte de lo que hace que el análisis del discurso sea una técnica tan poderosa. Así que ten en cuenta estos factores al considerar este método de análisis cualitativo de datos. Bien, hasta ahora hemos visto el análisis de contenido, el análisis narrativo, que analiza historias, y el análisis del discurso, que analiza conversaciones e interacciones. Ahora sigue el análisis temático, que se enfoca en los temas y patrones. Vamos a entrar en eso. El análisis temático observa los patrones de significado en un conjunto de datos. Por ejemplo, un conjunto de entrevistas o transcripciones de grupos focales. ¿Pero qué significa exactamente eso? Bueno, un análisis temático toma grandes volúmenes de datos, que suelen ser bastante extensos, y los agrupa según sus similitudes. En otras palabras, temas. Estos temas nos ayudan a entender el contexto y a extraer significado de él. Veamos un ejemplo. Con el análisis temático, podrías analizar 100 reseñas de un restaurante de sushi popular para averiguar qué opinan los clientes sobre el lugar. Al revisar los datos, identificarías los temas que aparecen repetidamente dentro de la información. Por ejemplo, ingredientes frescos o personal amable. Así que, como puedes ver, el análisis temático puede ser bastante útil para conocer las experiencias, opiniones y puntos de vista de las personas.
Por lo tanto, si los objetivos y propósitos de tu investigación implican entender la experiencia o la opinión de las personas sobre algo, el análisis temático puede ser una excelente opción. Dado que el análisis temático es un proceso un poco exploratorio, no es raro que tus preguntas de investigación se desarrollen o incluso cambien a medida que avanzas en el análisis. Aunque esto es algo natural en la investigación exploratoria, también puede verse como una desventaja, ya que significa que los datos deben revisarse nuevamente cada vez que se ajusta una pregunta de investigación. Así que, básicamente, el análisis temático puede llevar bastante tiempo, pero por una buena razón. Así que ten esto en cuenta si decides usar el análisis temático para tu proyecto y considera tiempo extra para ajustes inesperados. Bien, pasemos al siguiente método de análisis cualitativo de datos, la teoría fundamentada. Muy bien, es hora de aterrizar las ideas. Bueno, más o menos. La teoría fundamentada es un método poderoso de análisis cualitativo cuyo objetivo es crear una nueva teoría o teorías utilizando los datos disponibles a través de una serie de pruebas y revisiones. Por ejemplo, podrías intentar desarrollar una teoría sobre qué factores influyen en que los estudiantes vean un video de YouTube sobre análisis cualitativo. Lo importante en la teoría fundamentada es que entres al análisis con la mente abierta y dejes que los datos hablen por sí mismos, en lugar de imponer hipótesis o teorías existentes en tu análisis. En otras palabras, tu análisis debe desarrollarse desde cero, de ahí el nombre. En la teoría fundamentada, comienzas con una pregunta general y amplia sobre una población determinada, por ejemplo, de estudiantes de posgrado. Luego empiezas a analizar una pequeña muestra, como 5 estudiantes de posgrado en un departamento de una universidad. Idealmente, esta muestra debería ser razonablemente representativa de la población en general. Luego entrevistas a estos estudiantes para identificar qué factores los llevaron a ver el video. Después de analizar los datos de las entrevistas, podría surgir una hipótesis general o un patrón. Podrías notar que los estudiantes de posgrado tienen más probabilidades de leer una publicación sobre métodos cualitativos si apenas están comenzando su proceso de tesis o si tienen un examen próximo sobre métodos de investigación. A partir de aquí, buscarás otra pequeña muestra, quizás 5 estudiantes de posgrado más en un departamento diferente, y verás si este patrón o hipótesis se mantiene para ellos. Si no es así, buscarás más puntos en común y adaptarás tu teoría en consecuencia. A medida que este proceso continúa, la teoría se va desarrollando. Lo importante en la teoría fundamentada es que la teoría surge de los datos, no de una idea preconcebida. Tienes que dejar que los datos hablen por sí mismos. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de la teoría fundamentada? Bueno, algunos argumentan que hay una circularidad complicada en la teoría fundamentada. Para que funcione, en principio, deberías saber lo menos posible sobre la pregunta de investigación y la población. Esto te ayuda a reducir la cantidad de sesgo en tu interpretación. Sin embargo, en muchas circunstancias, también se considera muy imprudente abordar una pregunta de investigación sin conocimiento de la literatura actual. Así que, básicamente, es un poco como el dilema del huevo o la gallina. Aún así, la teoría fundamentada sigue siendo una opción popular y poderosa. Puede ser un método muy útil cuando investigas un tema completamente nuevo o sobre el que existe muy poca investigación previa. Te permite empezar desde cero e ir construyendo desde la base. Bien, es momento de pasar al último método de análisis cualitativo, el IPA. Vamos a entrarle. Análisis fenomenológico interpretativo, IPA. Bueno, no, mejor quedémonos con IPA, ¿va? El IPA está diseñado para ayudarte a entender las experiencias personales de un sujeto, por ejemplo, una persona o un grupo de personas, en relación con un evento importante de la vida, una experiencia o una situación. Este evento o experiencia es el fenómeno, o los fenómenos, que conforman la pre-IPA.
Estos fenómenos pueden ir desde experiencias relativamente comunes, como la maternidad o estar involucrado en un accidente automovilístico, hasta aquellas que son extremadamente raras, por ejemplo, la experiencia personal de alguien en un campo de refugiados. Así que ENIPA es una excelente opción si tu investigación implica analizar las experiencias personales de las personas sobre algo que les sucedió. Es importante recordar que EIPA está centrado en el sujeto. Se enfoca en quien vive la experiencia. Esto significa que, aunque probablemente utilices un sistema de codificación para identificar similitudes, es importante no perder la profundidad de la experiencia o el significado al tratar de reducir todo a códigos. Además, ten en cuenta que, como el tamaño de la muestra generalmente será muy pequeño en EIPA, a menudo no podrás sacar conclusiones amplias sobre la generalización de tus hallazgos. Pero eso está bien, siempre y cuando esté alineado con los objetivos y metas de tu investigación. Ahora, otra cosa que debes tener en cuenta con EIPA es el sesgo personal. Aunque el sesgo del investigador puede colarse en cualquier tipo de investigación, la autoconciencia es sumamente importante en el EIPA, ya que puede tener un gran impacto en los resultados. Por ejemplo, un investigador que fue víctima de un delito podría proyectar sus propios sentimientos de frustración y enojo en la manera en que interpreta la experiencia de alguien que fue secuestrado. Así que, si vas a realizar un IPA, necesitas ser muy autocrítico o podrías enturbiar el análisis. Ten en cuenta estas limitaciones y posibles errores y tendrás una herramienta de análisis poderosa en tu arsenal. Muy bien, ahí lo tienen, los 6 métodos de análisis de datos cualitativos más populares con los que trabajamos aquí en GradCoach. Así que, en este punto, probablemente te estés preguntando, ¿cómo elijo el adecuado? Bueno, seleccionar el método correcto de análisis cualitativo depende en gran medida de los objetivos, metas y preguntas de tu investigación. En otras palabras, la mejor herramienta para el trabajo depende de lo que intentas construir. Por ejemplo, tal vez tu investigación busca analizar el uso de las palabras y lo que revelan sobre la intención del narrador y el contexto cultural de la época. Quizá tu investigación tiene como objetivo comprender las experiencias personales únicas de personas que han vivido cierto evento. O tal vez tu investigación busca obtener una visión sobre la influencia de cierta cultura en sus miembros. Como puedes ver, todos estos objetivos de investigación son claramente diferentes y, por lo tanto, distintos métodos de análisis serían adecuados para cada uno. Además, recuerda que cada método tiene sus propias fortalezas, debilidades y limitaciones generales. Ningún método de análisis es perfecto, por lo que a menudo tiene sentido adoptar más de un método. A esto se le llama triangulación, pero también puede ser bastante tardado. Como hemos visto, todos estos enfoques utilizan técnicas de codificación y generación de temas, pero la intención y el enfoque de cada método de análisis difieren bastante entre sí. Así que es muy importante que entres a tu investigación con una intención clara antes incluso de empezar a pensar en qué método o métodos de análisis vas a usar. Comienza revisando tus objetivos de investigación, metas y preguntas de investigación para evaluar exactamente qué es lo que quieres averiguar. Después, selecciona un método que se ajuste. Nunca elijas un método solo porque te gusta o porque tienes experiencia usándolo. Tu método o métodos de análisis deben estar alineados con los objetivos y metas generales de tu investigación. Bien, así que vamos a recapitular rápidamente los 6 métodos. Primero, vimos el análisis de contenido, un método sencillo que mezcla un poco de cuantitativo en un análisis principalmente cualitativo. Luego vimos el análisis narrativo, que trata de analizar cómo se cuentan las historias. Después seguimos con el análisis del discurso, que se enfoca en analizar conversaciones e interacciones. Luego pasamos al análisis temático, que consiste en identificar temas y patrones.
De ahí, nos fuimos hacia la teoría fundamentada, que trata de empezar desde cero con una pregunta específica y usar solo los datos para construir una teoría en respuesta a esa pregunta. Y finalmente, vimos el IPA, que se trata de entender las experiencias únicas de las personas respecto a un fenómeno. Ahora bien, por supuesto, estos no son los únicos enfoques para el análisis de datos cualitativos, pero son un excelente punto de partida si apenas estás comenzando a explorar el mundo de la investigación cualitativa por primera vez. Si quieres aprender sobre otros métodos de análisis de datos cualitativos, déjanos un comentario aquí abajo. Si te gustó el video, por favor dale like y deja un comentario si tienes alguna pregunta. Si estás en el proceso de escribir tu tesis, disertación o cualquier otro proyecto de investigación, asegúrate de suscribirte al canal de GradCoach para más contenido relacionado con la investigación. Y por último, si necesitas una mano con tu investigación, échale un vistazo a nuestro servicio de asesoría privada. Aquí es donde trabajamos contigo de manera personalizada, capítulo por capítulo, para ayudarte a crear una tesis, disertación o proyecto de investigación exitoso. Si eso te interesa, agenda una consulta gratuita con uno de nuestros coaches en www.gradcoach.com. Como siempre, dejaré un enlace aquí abajo. Y eso es todo por este episodio de GradCoach TV. Hasta la próxima, mucha suerte.